Buenas tardes, ilustrísimas autoridades, amigos y amigas, admiradores de la obra de José Garnelo. De nuevo nos reunimos aquí, convocados por un gozoso motivo, para recibir como se merece otra obra de Garnelo que viene a enriquecer nuestro museo. El último lienzo que recibimos hace solo algunos meses, procedente del Museo del Prado, fue Lourdes, que luce magnífico ocupando el panel frontal en la sala 8. Y hoy, como en aquella ocasión, también nos vestimos de gala para presentar Magdalena, que fue medalla de primera clase en la exposición de Bilbao en 1894, hace 130 años. El cuadro es propiedad del Institut Municipal Reus Cultura y nos lo cede por 5 años renovables mediante el comodato suscrito entre el excelentísimo Ayuntamiento de Montilla y la institución reusense. Con esta nueva sesión, el Museo Garnelo demuestra que es un ente vivo, que busca relacionarse con otras instituciones de prestigio y, del mismo modo que en estos días Vendimiadora Montillana de Eloísa Garnelo puede contemplarse en el Art Museum de Remagen, en Alemania, nosotros hoy somos receptores de esta obra magistral, fruto de ese intercambio fructífero que desde los amigos del museo promovemos y cultivamos siguiendo las sabias enseñanzas de nuestro recordado Manuel Cabello de Alba Moyano. ¿Qué mejor pórtico para el próximo Día Internacional de los Museos que poder contemplar esta obra que Garnelo donó en su día para homenajear a su buen amigo Mariano Fortuny y que mereció los mejores elogios en la prensa española y extranjera? Esta sesión, como las que proceden del Museo del Prado, son el resultado de muchos años de trabajo, de contactos que se cultivan con esmero, de amistades que se forjan en el transcurso del tiempo y también de un intenso trabajo de investigación para localizar las obras y resolver los incontables trámites que requieren las sesiones de esta naturaleza. Nuestra relación con el Museo de Reus viene de la colaboración que nos pidieron para la exposición Ternura y Melodrama, un homenaje a Sorolla que se celebró en 2003. Los frutos de la cultura son tardíos pero ciertos. Es una apuesta segura de la que todos nos beneficiamos. En el capítulo de reconocimiento tenemos que agradecer en primer lugar la excelente disposición del Institut Municipal Reus Cultura, del director del área de Museos y Patrimonio, Marc Ferran, y de Isabel Recuenco, por las facilidades ofrecidas para obtener la sesión de Magdalena. La eficaz colaboración del Ayuntamiento de Montilla y su área de cultura, los amigos del Museo Garnelo y especialmente a su vicepresidente Fidel Romero López, que se ha ocupado personalmente de los múltiples detalles de este proyecto hoy feliz realidad. A todos muchas gracias, como es tradición decir entre nosotros, gracias en nombre de Garnelo. Y ya sin más voy a presentar a quien nos desvelará las claves de este cuadro que hoy tenemos la fortuna de contemplar. Miguel Carlos Clemenson López es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense en Madrid en 1983, doctor en Historia del Arte en la misma universidad con una tesis sobre Pedro Bueno presentada en 1992, es graduado en Artes Aplicadas, grabado y estampación y en cerámica en City College en Manchester. Es también académico correspondiente en la Real Academia de Córdoba, fue profesor asociado en la Facultad de Letras de Córdoba durante muchos años y profesor del programa de estudios hispánicos en el mismo centro. Desde 1996 hasta la actualidad, y supongo que hasta que se jubile, es director del Centro de Arte Mateo Inurria de Córdoba. Sus líneas de investigación giran en torno al arte contemporáneo español y a la pintura del barroco en España. Clemenson es autor de la primera monografía sobre la obra pictórica de Garnelo, El mundo clásico en José Garnelo y Alda, publicado en 1985, y desde ese año hasta la fecha ha publicado muchos libros. No quiero cansar con todo tu amplísimo currículum, voy a decir solamente algunos. Pedro Bueno, un libro de 1993, El vuelo de la materia en Ginés Liébana, 2001, Geometría y color del horizonte en Antonio Povedano,
A través del paisaje, 2003, Sevilla y el Quijote, la realidad deshabitada, de los artistas, en imagen de Góngora, Pedro Bueno en su centenario, que es un libro de 2010, como coordinador de las actividades expositivas de la Sala Mateo Inurria, bajo el patrocinio de la Universidad de Córdoba, ha organizado desde 1994 hasta hoy más de 150 exposiciones, incluyendo la redacción y publicación de sus catálogos, lo que constituye un referente dentro de la historiografía crítica contemporánea. Comisario de la gran exposición Córdoba Luciente, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao entre octubre de 2015 y enero de 2016, y donde llevamos un cuadro de Garnelo, por cierto, en Córdoba, en la Sala Vincorsa, Caja Sur, coordinador de los catálogos que la Real Academia, su papel como académico que es, dedicó como homenaje a Cántico en el centenario de Ricardo Molina y Miguel del Moral, que es un libro de 2017. El Liébana, 100 años de creación, publicado en el 21, y la última exposición, si no estoy yo mal informado, que también participó en un retrato de Garnelo, que fue Imago Trans Speculum, en la Sala de Cajasol en octubre de 2023. Con ser muchos sus méritos, para nosotros Miguel Clemenson es ante todo un fiel amigo de Montilla y del Museo Garnelo. Él fue el primero en reivindicar un museo para Garnelo hace ya 4 décadas. Y hoy queremos agradecerle su presencia aquí y su constante dedicación a nuestro museo durante tantos años. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, Federico, concejales, familia de don Manuel Cabello de Alba, amigos. Constituye para mí, como no, una enorme satisfacción contribuir con mi presencia y con mis aportaciones a seguir sumando en esta tarea continuada y emocionante de creación del Museo Garnelo. El Museo Garnelo que año a año, bueno, y diría mes a mes, se enriquece con nuevas incorporaciones gracias a la excepcional labor que coordina José Antonio bajo la supervisión de la alcaldía de Montilla y con el apoyo unánime pues de todos los partidos políticos y de la propia ciudadanía. El proyecto del Museo Garnelo de Montilla es sin duda un proyecto ejemplar a nivel nacional y a nivel internacional, me atrevería a decir. Yo y gente próxima a mí, mi primo Carlos concretamente, siempre hablamos del Museo Garnelo de Montilla como un proyecto ejemplar, un proyecto en el que felizmente pues vinieron a convivir iniciativas privadas y públicas y al cabo de los años pues tenemos este magnífico museo para goce de los montillanos, para los ciudadanos de toda la comarca y bueno, hay que reconocer que es uno de los proyectos de referencia de toda la comunidad autónoma andaluza. Por ello, la incorporación de un cuadro tan importante como el de Magdalena, una obra de referencia dentro de la producción de Garnelo, aunque es cierto que Garnelo es muy difícil que no deje de sorprendernos. Desde fechas muy tempranas, pues dio buena cuenta de sus capacidades. Ahí tenéis pues el famoso cuadro de la muerte de Lucano, que con apenas 20 años pues consiguió una segunda medalla. A partir de ese momento, los pasos que daba Garnelo en su evolución como pintor eran gigantescos, pues y tuvieron un pronto reconocimiento. Pero otros autores quizá con ese temprano reconocimiento se hubiesen adormecido en los laureles y sin embargo Garnelo pues era un artista extremadamente inquieto, un autor siempre preocupado por
encontrar nuevos ámbitos de expresión y, desde luego, su progresión fue geométrica a lo largo de toda su biografía. No cesó de pintar, de dar clase, de acudir a congresos internacionales de arte. Era uno de los personajes de mayor solvencia intelectual de su época, siendo el ámbito de la pintura quizá, pues, en ese momento no abundaban los autores que, al tiempo que eran grandes autores dentro de su dominio, pues tenían también unas capacidades intelectuales reconocidas, desde el ámbito de la literatura y desde un ámbito tan plural como lo tenía Garnelo. Garnelo vivió una educación ejemplar en su casa. Su padre, don José Ramón Garnelo González, pues aparte de su condición de médico, él hubiera querido ser pintor, y cuando su hijo le manifestó el deseo de dedicarse a la pintura, pues fue el primero que lo apoyó de manera incondicional. Tenía también inquietudes literarias. Garnelo vivió en ese caldo de cultivo pues de capacidades plurales en relación con distintas disciplinas artísticas, literarias, en el ámbito del teatro, en fin, que su personalidad no deja de sorprender, pues debido precisamente a ese aspecto caleidoscópico que la caracteriza. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, que es el comentario del cuadro que recientemente ha quedado incorporado al museo. Ya el alcalde ha estado adelantando en la rueda de prensa y bueno, José Antonio así lo ha confirmado, es un cuadro que pertenece al Museo de Reus, que fue donado por el propio Garnelo cuando se constituyó ese museo en los años 20 y por tanto sigue formando parte de esa institución, pero ha dado un paso importante el Museo Fortuny de Reus al creer oportuno que donde debe de estar expuesto esta obra, pues es en el único museo monográfico dedicado a Garnelo, pues que existe actualmente. Antes de empezar a comentar los distintos aspectos del cuadro, quiero transmitir mi inquietud ante una temática que yo en principio desconocía. He tenido que ir pues documentándome, leyendo distintas fuentes donde yo pensaba que podía estar la clave que explicita esta composición pictórica, y al final pues ciertamente pude gritar eureka, ¿no? Porque conseguí localizar la obra literaria en la que José Garnelo se inspiró. No tiene nada de particular porque José Garnelo leía mucho, era un ávido lector, un ávido escritor y también promotor de ediciones artísticas. Su revista Por el Arte, iniciada su singladura en el año 1913, fue ejemplar. Era pues la mejor revista que se llegó a publicar en España en su momento, y hasta tiempo después pues no fue superada por otras de idéntico perfil. La pena es que no tuvo una existencia demasiado dilatada en el tiempo. Bien, pues Garnelo en este caso se inspira en la obra Magdalene Ferrat de Émile Zola. Émile Zola es uno de los autores más reconocidos en esta etapa de la segunda mitad del siglo XIX, un autor que inventa el naturalismo literario. El naturalismo ciertamente no va a estar inventado por él. Ahora veremos en las diapositivas que voy a pasar pues algunos de los que fundamentaron desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico el naturalismo, pero Zola se va a situar en ese contexto y lo va a desplegar en el ámbito de la literatura. Él fue el que aplicó el naturalismo a este dominio literario, y su producción pues va a estar caracterizada precisamente por esa secuencia estilística, aunque luego, con el paso del tiempo, lógicamente, agotada esa fórmula de expresión, pues intentará buscar nuevos cauces
expresivos desde el punto de vista literario. Y esta obra, que se fundamenta, que he traído aquí el ejemplar, pude localizarlo el ejemplar y me lo he leído, lo tengo convenientemente subrayado, he podido localizar los pasajes en los que Garnelo se inspira para componer el cuadro. Es una historia romántica, pero filtrada por los parámetros del naturalismo. Las obras, además, es la segunda obra de Solá que está reconocida como radicalmente naturalista. Teresa Rankin es la primera, es la tercera novela que él escribe, la cuarta novela es esta. En principio no estaba planteada, los afanes primerizos de Solá fueron poéticos. Luego los críticos literarios le recomendaron que se dedicara a la novela, cosa que hizo con bastante acierto y oportunidad. Y la tercera novela fue Teresa Rankin, que supuso ya el reconocimiento del escritor de una manera generalizada. Ya pudo ganarse la vida a través de la escritura, porque anteriormente tuvo que desplegar otras actividades, como suele ser habitual en estos casos. Y la cuarta novela que escribe va a ser esta de Madeleine Ferrat. La novela, en un principio, estuvo planteada por el propio Solá como obra teatral, pero tampoco tuvo, en un principio, se hizo alguna representación de ella, pero muy fugaz, no tuvo un reconocimiento mayoritario y, además, el tema teatral pues tampoco acabó por fructificar dentro de la carrera de Solá, dedicándose finalmente, como digo, a escribir novelas, que ahí fue donde ciertamente Solá pues llegó a convertirse en un autor de referencia. Vamos a, una vez hecho este acotamiento, que ahora después volveremos a considerar en mayor profundidad, vamos a situar a Garnelo en un contexto de aproximación con el propio país en el que desarrolla su secuencia creativa Émile Solá y con la cultura francesa en general. Bueno, ya sabéis que Garnelo fue un comprometido viajero y desde que disfrutó de su pensión en la Academia de España en Roma, allí estuvo pensionado durante 4 años, y en los últimos cursos coincidió con la Exposición Universal de París del año 1889, y su padre, que tenía también inquietudes culturales importantes, pues quedó con el hijo en visitar la Exposición Universal. Allí tuvo Garnelo oportunidad pues de ponerse al día en cuanto a tecnología, en cuanto a avances. La Exposición Universal así lo planteaba, pero en paralelo también la cultura francesa pues impregnó poderosamente la personalidad del joven Garnelo, que en ese momento pues contaba pues apenas 22 o 23 años de edad. En ese momento él tiene ocasión de concurrir a obras de teatro, seguramente con su padre, y allí pues quizá tuvo ocasión de ir a la obra de teatro Le Maître de Forges de Georges Onet, que fue la obra que inspiró su famosa composición El duelo interrumpido, de la cual el boceto que se muestra en imagen pues forma parte de los fondos del Museo Garnelo de Montilla, y ahí pues concretamente transcribe en la parte inferior, aparece anotado, estudio para el cuadro, en este momento lo titula Entre el honor y el deber. En fin, ya estamos hablando de conceptos que van a perseverar en las temáticas de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en literatura como en pintura. Y está fechado Roma 1889, o sea, está pintado a su vuelta para seguir con el disfrute de la pensión en la Academia Española de Bellas Artes en Roma,
pero ya ha estado en París, ha tenido ocasión de impregnarse pues de la cultura francesa, sin duda que visitó los museos, pudo ver la obra de Manet, de los impresionistas en general. Manet lo cito porque también va a tener un importante protagonismo en relación con esta obra que sirvió para inspirar la composición pictórica de Garnelo. La obra de Zola está dedicada precisamente al pintor francés, que lo defendió también ante las críticas cuando Manet da sus primeros pasos a nivel pictórico, que fue muy criticado, y Émile Zola pues, va a realizar una importante defensa del pintor. Digamos que como contraprestación en agradecimiento, bueno, aparte de pintarle el famoso retrato que vamos a ver seguidamente, este libro está dedicado a Edouard Manet, cosa que tampoco deja de ser episódica para justificar, para enfatizar aún más el interés de José Garnelo para utilizar esta novela como fuente temática para su pintura. A ver si puedo leerlo, porque quería leer. Voy a ponerme un poco más atrás, si me perdonáis, porque es que aquí no consigo leer, la letra es muy pequeña. Dice así la dedicatoria: el día en que, con voz indignado, tomé la defensa de vuestro talento, no os conocía. Algunos tontos se atrevieron entonces a decir que éramos compadres, que íbamos a caza del escándalo, puesto que los tontos han unido nuestras manos, que nuestras manos queden unidas para siempre. La multitud ha querido que yo sea vuestro amigo. Mi amistad es hoy completa y firme, y de lo que así es, deseo daros público testimonio dedicándoos esta obra. De Émile Zola. O sea, se la dedica a Edouard Manet. Un compromiso de empatía estética planteado entre un pintor y un escritor que sin duda sirvió de estímulo a José Garnelo, enamorado de la cultura francesa, enamorado del arte francés, pues a seleccionar esta obra para versionarla a través de la pintura. Como consecuencia de esa estancia en París en el año 1889, acompañado de su padre, pues Garnelo va a componer, está fechado en el 90, El duelo interrumpido, una obra en la que se posiciona en el mismo ámbito temático rigurosamente contemporáneo de Manet y de Zola. Hay una manifiesta intencionalidad de estos autores, de los autores naturalistas, de ser rigurosamente contemporáneos, de no pintar temáticas del pasado, sino de ser fiel evocadores de la sociedad en que les toca vivir. O sea, ellos tienen la voluntad de convertirse en instrumentos canalizadores de las inquietudes, de las expectativas y convertirse pues, en fieles representantes de la sociedad que les toca vivir. Y eso va a hacer Manet, eso va a hacer Zola y eso va a incorporar José Garnelo en su propio programa pictórico, de lo que este cuadro del duelo interrumpido, versionando igualmente otra obra literaria, en este caso de Georges Onet, francesa, realiza el propio Garnelo. Otras temáticas que podrían estar insertas dentro de esta misma coyuntura de centrarse en aspectos de la sociedad contemporánea. Este otro cuadro de Garnelo titulado Suicidio por amor, que es del año 1892, otra composición de tono realista en la que siente Garnelo la necesidad pues, de dar testimonio fiel de
casuísticas que concurren en la sociedad de su tiempo. Sin duda que está inspirada también en otra obra literaria, pero la que nos ocupa es la que estamos considerando de Solà. A la vuelta de Montecarlo, otra composición también que versiona pues, aspectos de la sociedad de su época. Garnelo está comprometido con su contemporaneidad y, por tanto, quiere plasmar en su obra pues, distintos pasajes representativos de la sociedad en la que el autor se inserta. Esta es del año 1896. Émile Zola, retratado por Edouard Manet. Zola, desde una primera etapa en que actúa como periodista en un diario francés, en un diario que se edita en París, L'Événement, en ese diario pues, va a ser abundante crítica artística. De hecho, se va a convertir en el más acérrimo defensor de todo el grupo de los impresionistas, e incluso de autores anteriores como Millet, como Courbet, como Rousseau. Ya se va a convertir en defensor de estos autores que no son entendidos en su momento, que son criticados por los jurados en los distintos salones, en las distintas celebraciones. En aquella época había que triunfar en el Salón de París para poder ganarse la vida como pintor. No existían las galerías privadas ni había movimiento de arte que justificara pues, la dedicación en exclusiva a la pintura, y el éxito únicamente se conseguía a través del reconocimiento en los salones. Y estos autores que acabo de citar, que ahora son muy importantes, pues de los primeros que dieron un paso en defensa de los valores de su pintura fue precisamente Zola. También se convirtió en un acérrimo defensor de Manet, de Monet, de Pissarro, en fin, todos los pintores que luego van a constituir el grupo de los impresionistas, pues gozarán también de la protección ideológica del propio Zola, que va a ser una acérrima defensa de la valía de esta obra innovadora en su momento. De hecho, el propio Zola reconocía que la obra de Manet algún día integraría la colección del Louvre. Él se atrevía a apostar en ese sentido, cosa que con el paso del tiempo pues así se ha confirmado. En el año 1868, que fue cuando se publica finalmente la novela de Magdalene Ferrat, fue cuando le realiza Manet este retrato. Es un pormenor, ahora después lo vamos a ver en mayor amplitud, porque también tiene algunas claves este retrato que se dan aquí. Ahora os adelanto, por ejemplo, el biombo japonés que aparece ahí considerado, pues está aquí también en el cuadro de Zola. O sea, es que no solamente hay una inspiración de Garnelo en la propia obra de Zola, sino que en el propio Manet, su empatía se va a hacer extensiva también a la obra de Edouard Manet. Bien, decía que el movimiento naturalista tiene también una fundamentación filosófica. El ideólogo que fundamenta ese movimiento naturalista es Auguste Comte. Aquí tenéis un grabado donde aparece representado el personaje. Podríamos decir que es el apóstol filosófico del positivismo. Dentro de este contexto de la segunda mitad del siglo XIX también tenemos que hablar de Charles Darwin y de su teoría de la evolución de las especies, porque en esta obra hay posicionamientos, por supuesto que hoy día están superados, pero que se inspiran abiertamente en todos estos autores, porque al fin y al cabo Garnelo era un autor comprometido con la cultura de su tiempo y a través de su pintura quiso dar desarrollo pues, a esas
a esos posicionamientos culturales que predominaban en el tiempo que le tocó vivir. Pero el que deparó una mayor influencia en relación con el positivismo fue Claude Bernard, que se convirtió a través de una obra referencial, Introducción al estudio de la medicina experimental, se va a convertir en un autor de referencia para fundamentar el naturalismo. Lo va a tomar Manet y Zola como referencia, pues, para secundar sus programas pictóricos y literarios, cada uno de ellos. Aquí tenéis otro grabado de Claude Bernard, aquí impartiendo una lección en el Instituto de Medicina de París, con sus acólitos y partidarios de estas teorías evolucionistas. La herencia genética tenía también un importante protagonismo, la educación que los individuos, o sea, el contexto social en el que un individuo, pues, formaba su personalidad, eso, digamos, que determinaba, pues, al individuo de por vida. En fin, hay una serie de posicionamientos que se desarrollan en la novela de Zola y que, sin duda, pues, están también en el cuadro que vamos a comentar seguidamente de José Garnelo. El ferrocarril tiene también un importante protagonismo en este contexto, ¿no? Permite rápidos movimientos a distintas ciudades y que, pues, las ideas se propaguen a gran velocidad. La prensa de la época tuvo también una importancia fundamental para la difusión de estas ideas, ¿no? Y dentro de este positivismo y del naturalismo pictórico, en la segunda mitad del siglo XIX, las revistas, los diarios, pues, van a tener una importancia fundamental para la propagación de todas estas ideas. En diarios españoles, pues, se acometen ilustraciones como esta que tenéis en imagen, ¿no? El hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla. Son refranes populares que son objeto de crítica en ese momento para pues, sacar a colación comportamientos humanos y hacer una crítica de la sociedad del momento. La idea de que la mujer, pues, está apasionadamente comprometida en un amor eterno, pues se va a convertir en objeto de consideración, pues, de todas estas composiciones grabadas en la prensa de la época. E incluso hay, pues, ilustraciones, pues, que describen, pues, comportamientos digamos del mundo oculto y criticado por la sociedad de la época, ¿no? Aquí tenéis otro detalle del propio Zola. El retrato, como digo, es del año 1868, el mismo año que se publica la novela de Madeleine Férat. Aquí aparece el autor, el escritor, aparece con una de sus obras y al fondo, ahora lo veremos en otra imagen posterior, algunas de las referencias programáticas que fundamentan la obra del propio Zola, la obra literaria de Zola, pero que también van a saltar a las composiciones pictóricas de Manet. Dentro de este contexto, de la misma manera que hemos visto que mediante el grabado, mediante las ilustraciones en la prensa de la época se critican ciertos comportamientos sociales, pues los pintores intentan abrirse camino en el mundo del arte con temáticas que llamen la atención y que vengan a levantar abiertamente polémica. Eso fue lo que hizo Edouard Manet con su famosa composición El almuerzo en la hierba,
que es del año 1863. Aquí tenéis un boceto de esa obra y aquí la obra definitiva. Una obra que fue rechazada, que fue muy polémica en la época, porque lo que no se admitía era que este tipo de temáticas, si tenían una fundamentación mitológica o trataban de versionar alguna historia del pasado, pues la presencia del desnudo no llamaba la atención, era perfectamente admisible. Lo que no se admitía era que junto a dos figuras femeninas, una semidesnuda al fondo y otra desnuda en primer plano, pues aparecieran dos hombres vestidos. Eso se juzgaba como inmoral en ese momento. Y bueno, pues Solá hizo una defensa encarnizada de esta obra que él pues valoraba como uno de los mejores trabajos que se habían presentado al Salón de París de ese año. Otra obra también de esta misma fecha, de 1863, es la famosa Olimpia de Manet, otro cuadro que está dentro de este contexto del naturalismo, un cuadro que muestra a una mujer desnuda, pero no es una diosa del Olimpo, no es un pasaje de la antigüedad que venga a justificar la presencia del desnudo, sino que ha sido representada pues una prostituta, y eso era lo que la sociedad del momento pues juzgaba como indecoroso. Y además el desnudo en este caso se acentúa todavía más con la presencia pues del lacito, de la flor en el pelo y pues incluso los zapatos que calza la modelo, ¿no? Una modelo que, por cierto, posó para Manet en numerosas ocasiones. Es esta que tenéis aquí. Se llamaba Victorine Meurent y posó en numerosas ocasiones. Fue también pintora. A la muerte de Manet, la pobre lo pasó mal porque estuvo trabajando con él como modelo durante mucho tiempo. Aquí la tenéis también, en fin, en este otro cuadro, El ferrocarril, otra obra de Manet. Manet siempre intentaba pues mostrar escenas de la sociedad del momento, ¿no? Aquí tenéis Naná. Esto es otro título. Traigo todas estas obras a colación para que comprobéis que los autores de la época pues versionan a los literatos de la época. Naná es otra de las novelas de Solá que tuvo también un enorme éxito y que integraba pues el ciclo dedicado a la saga de los Guyon Macquart, que son 20 volúmenes, en fin, una saga muy compleja con distintas novelas donde estudia las dos familias y la distinta evolución que va sufriendo cada una de las familias en función de ese determinismo social, económico, en que dan sus primeros pasos. Bueno, esta es otra obra también, en El invernadero. El invernadero también era objeto, ese contexto era objeto de relaciones amorosas, y Zola insistentemente utilizó esos amores apasionados en el contexto del invernadero en sus composiciones. Aquí tenéis el retrato al completo, el retrato realizado pues como agradecimiento a esa defensa a ultranza que hizo Solá de la propia obra de Manet. Fijaos, el biombo aparece también ahí en la composición. Al fondo tenemos pues las estampas japonesas que van a determinar a partir de los años 60 del siglo XIX una influencia muy importante en todos los pintores. Esa texturación plana de la pintura, las tintas planas, se van a tomar directamente como influencia de la presencia de estampas japonesas en todo el occidente europeo. El propio Gauguin pues va a beber directamente esa secuencia pues de las estampas japonesas. Otro autor que era también de referencia para Edouard Manet era Velázquez. Ahí tenéis El triunfo de Baco, un grabado. Él visitó el Museo del Prado y desde luego quedó seducido
por el propio Velázquez y dedicó algunas obras, pues El Pífano, por ejemplo, está inspirada en una obra de Velázquez. Era un glosador del gran pintor barroco español. Bueno, a Zola pues se lo representa aquí en su condición de escritor, ¿no? Con el tintero, en fin, su mesa de trabajo y con los símbolos que en la sociedad de la época pues eran afines tanto de interés tanto para los pintores como para los literarios. Otra de las obras de Zola que subrayan ese interés extremo por el arte del propio Zola es esta novela titulada La obra, y que viene es autobiográfica porque viene a plasmar, viene a reflejar pues la enorme amistad que tuvo Zola con Paul Cézanne. Cézanne fue compañero en Aix-en-Provence, ¿no? Aix-en-Provence. Pues allí fue donde ambos coincidieron y fueron alumnos del mismo instituto, bueno, amigos, muy amigos. Parece ser que cuando Cézanne leyó la obra, la dedica a un pintor fracasado, en fin, tuvieron un cierto alejamiento porque Cézanne creyó reconocerse en el pintor y aquello supuso un cierto distanciamiento entre ambos autores, pero luego volvieron a retomar su amistad y la obra de Cézanne y el propio Zola, pues la biografía de ambos va a secundarse en paralelo pues a lo largo de muchas décadas. He traído también aquí a colación algunas de las portadas de las distintas ediciones para que veáis hasta qué punto la interpretación de Garnelo está a años luces de cualquiera otra de las que vamos a proyectar. O sea, Garnelo hace una labor de síntesis, una temporalización de varios pasajes en paralelo en su composición pictórica, mientras que las portadas de estas ediciones dedicadas pues a la obra de Émile Zola recogen un pasaje, un episodio concreto de la novela. Aquí tenéis una de ellas, la voy a pasar rápido para centrarnos ya directamente en la obra. Aquí sí que aparece reflejado pues el contexto de una estancia burguesa de segunda mitad del XIX, el intimismo que está presente, que está latente en toda la narración de Zola. Otras ediciones, aquí las tenéis. Ya veis que la consideración de este personaje por parte de los pintores pues ha sido constante a lo largo de la historia. He hecho aquí pues una recopilación de otros autores, incluso contemporáneos. Aquí pues con una composición de los años 20, Egon Schiele pues ilustra también esta edición. Otras pues de una manera mostrando la narración ciertamente en momentos alcanza tintes desabridos, ¿no? que comulgan con esta otra interpretación un tanto más expresionista, ¿no? Incluso pues ahí tenéis a una actriz contemporánea, ¿no? que también versiona. En los años 20 se llegó a hacer una película basada en la obra de Zola, en Madeleine Ferrat. En Italia se hizo fue una película muda, pero ya fue una primera. Luego se ha versionado en Hollywood, se han hecho con otros títulos, pero se ha utilizado el guión de esta novela pues para... Bueno, y nos centramos ya en la composición de Garnelo. Una composición que realiza Garnelo en el año 1894 y con la que consigue, como os acaba de adelantar José Antonio, una primera medalla en la exposición de Bilbao, y que luego pues Garnelo donará cuando se
constituye el Museo Fortuny de Reus, pues donará a esta institución. Bien, ¿de qué trata la novela Madeleine Férat? Pues trata de los amores imposibles que persigue Madeleine a lo largo de su vida. Madeleine, la chica que aparece aquí en el centro de la composición, pues ha tenido una infancia difícil, carente de madre, la madre pues fallece cuando ella tenía corta edad, el padre viaja a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes y deja a la niña a cargo pues de un tutor. El tutor se ocupa de que tenga una educación en París, en un buen centro, pero un centro en el que la educan en altas solvencias sociales, pero no en la misma medida pues en educarla en las destrezas intelectuales, lo cual ya está creando un determinismo, porque eso es uno de los aspectos fundamentales de la novela de Zola, el determinismo a que nos vemos abocados pues por esas circunstancias sociales, educativas, en que nos movemos desde nuestros primeros momentos. Madeleine, en un principio, una vez que sale del colegio, vuelve con su tutor, pero el tutor pues intenta propasarse con ella y ella en un momento determinado pues le tiene que parar los pies y huye de la casa del tutor y se encuentra sola en París a altas horas de la noche, encuentra a un estudiante, ese estudiante pues resulta que la seduce, ella se deja seducir porque siente un especial apasionamiento por él y se va a convertir en un amante permanente durante todo un año. Este estudiante acaba su carrera de medicina y se marcha a la Cochinchina, a territorios pues que pertenecían a Francia en ese momento, y la abandona a Madeleine. Aquí hay una carga también relacionada pues con las tendencias científicas del momento, y es el hecho de que es un posicionamiento que Zola defiende en su novela, el hecho de que ese primer amor nunca se olvida. De alguna manera, toda la novela es una lucha de Madeleine por encontrar un amor que le depare una cierta estabilidad, pero resulta imposible, porque siempre permanece la sombra de ese primer encuentro, de ese primer amor. Y al final, toda esta búsqueda apasionada, infructuosa, pues le va a llevar a la autodestrucción de un matrimonio que llega a consolidar con el personaje que aquí aparece representado, con Guillermo. Guillermo es un hijo ilegítimo de un noble que finalmente el noble reconoce, le deja una importante herencia, pero es un personaje tímido, intelectual, retraído, inseguro. A mí me da la impresión de que el propio Garnelo empatiza con el personaje, hasta el punto de que yo creo que ese personaje es un autorretrato del propio Garnelo. Aquí tenemos un detalle de Guillermo, el personaje de la novela de Zola, y aquí tenemos una foto de José Garnelo de la misma época. Una segunda foto. Hay un parecido bastante aproximado. Hombre, no es siempre... Se trata aquí de representar un personaje atormentado, un personaje al que acaba de confesar Madeleine, pues que permanece el recuerdo de su primer amor y que aunque ella intenta apartarse de este recuerdo no lo consigue. Y entonces él, de hecho, llega a tener a Lucía, la hija que aparece ahí representada, es hija del matrimonio, pero en la época
el posicionamiento científico venía a plantear que la mujer que había tenido un primer encuentro amoroso podía darse la circunstancia de que el hijo que tuviera con su marido o con un segundo amante tiempo después iban a permanecer en su recuerdo inalterables muchas de las facciones de ese primer amante. Eso era una teoría que, en base al evolucionismo imperante en la época, pues estaba al uso. Y eso es lo que justifica también pues el desprecio que siente Guillermo por su propia hija, porque en un principio en la novela tiene que plantearse el alejamiento de la propia Magdalena, que ella misma reconoce que no puede seguir con él porque sigue pensando en su primer amante, y cuando hace el amor con él piensa en su primer amante, y eso pues ya supone la pérdida de Madeleine, pero que encima vea reconocidas las facciones de su primer amante también en la niña, pues eso es lo que resulta. Hay un pasaje en la novela donde dice: el destino me ha castigado duramente, no solamente me niega el amor de Madeleine, de la mujer que yo amo, sino el de mi propia hija, donde veo reconocido el rostro de Jacobo, que además, para más Inri, es amigo íntimo del propio Guillermo, porque Guillermo sufría en su infancia, sufría la agresión de sus compañeros, en fin, era un personaje débil, hasta que llega Jacobo de París, y Jacobo es un chico alto, fornido, y entonces lo defiende de los niños de su edad. Entonces tiene un gran amor por Jacobo, luego va a tener un gran amor por Madeleine y un gran amor por Lucía, pero esos tres amores, en virtud del entrecruzamiento y de las circunstancias como se van produciendo, pues acaba en desastre. Ese es una constatación de ese determinismo que permanece pues constante en toda la narración. Aquí tenemos el biombo que antes hemos visto en el cuadro de Manet como pues quizá un homenaje de esa admiración del propio Garnelo por la obra de Manet y a su vez por la obra de Zola, que al cabo pues es la que sirve de argumento a la narración. Bueno, yo he localizado el pasaje, a ver, creo que lo tengo aquí, lo que pasa es que el pasaje concreto donde se inspira, pero quizá no sea oportuno dar lectura de él. En fin, no quiero entretener más, pero vamos, está localizado. Lo que sí es cierto es que Garnelo no hace una representación fotográfica de un momento de la novela, sino que sintetiza en su composición dos momentos de la novela en una misma composición, algo parecido a lo que hacían los autores en el románico, ¿no? En un mismo espacio pictórico pues representaban distintos momentos temporales, ¿no? Y aquí pues está representando el momento en el que Madeleine confiesa pues su impotencia ante los sentimientos que ella tiene, que ella quiere querer al marido, pero no puede olvidar a su primer amante, y ese dolor aparece reconocible en el rostro de Guillermo, un aspecto que Garnelo hace de manera ejemplar, ¿no? Esa representación de los sentimientos pues en esta obra es excepcional, ¿no? Y luego también hay otro pasaje de la novela donde, cuando Guillermo reconoce en los gestos de la pequeña Lucía, cuando se pone seria, reconoce la cara de su amigo Jacobo, el primer amante de Madeleine, pues también empieza a distanciarse de ella e incluso le llega a empujar y a agredirla, ¿no? Y ahí la niña, pues claro, la niña se asoma tímidamente porque es consciente de que su padre no la quiere, o ella piensa que no la quiere, ¿no? Y ese asomarse tímido y tembloroso con que José Garnelo pues ha representado a la niña en el cuadro.
Vamos a seguir viendo algunos otros elementos. Bueno, también, fijaos, es curioso, no solamente el parecido que por otra parte es normal, ¿no? Que siempre un autor suele plasmar mucho de sus propias facciones, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algo más. Me da la impresión de que José Garnelo, cuando lee la novela, empatiza con el personaje de Guillermo. Él tiene ahí, hay muchos aspectos que me da la impresión de que suponen una comunión de planteamientos ideológicos con el propio Guillermo en la novela. Y por eso, pues, a la hora de representarlo, se efigia en gran medida a sí mismo. Y el personaje que le sirve de modelo para plasmar la fisonomía de Magdalena, pues yo creo que es una de sus hermanas, una de las hermanas de Garnelo, quizá la propia Lola, porque esta figura es la misma que aparece aquí, a la derecha arriba, este perfil. Doña Lola está en el centro allí. Pues esta que hay aquí es la misma cara que aparece aquí. Ahí. La misma modelo, la que aparece en Tarde de Toros, Sí. que la que ha sido representada, pues si no es una de las hermanas de Garnelo, alguna amiga, en fin, pero sin duda que es esta misma modelo o algún prototipo femenino, algún ideal que el propio Garnelo gustase de representar. Fijaos, bueno, es que desde ahí quizás no podáis ver el parecido, pero sin duda que la forma de la nariz, con ese suave caballete, luego la nariz la parte final un poco puntiaguda y afinada, es el mismo rostro. Bueno, esto es un cuadro de Manet, es una Berthe Morisot, una pintora, el tipo de indumentaria, las chicas de la época, ¿no? Pues están plasmadas, pues son, al fin y al cabo, pues se trata de realizar una composición que sea real, que sea contemporánea con el propio tiempo que toca vivir al artista. Un detalle de la figura de Lucía. Lucía muere, se contagia de la escarlatina y muere al tiempo que se va en uno de esos intentos por recuperar el matrimonio, van a París, pero circunstancialmente y de forma fortuita, pues vuelven a encontrarse con Jacobo, con el primer amante de Magdalena, y deciden quitarse de en medio después de una discusión, una vez ya que se han despedido de Jacobo, pero regresa Guillermo, el marido, regresa al municipio en el que vivía y, sin embargo, Magdalena va en búsqueda de Jacobo, de su primer amante, pues para decirle que le deje en paz, que se aleje de su vida, que ella quiere recuperar su matrimonio, pero cuando se encuentra con él, pues no puede, hay algo que la domina, algo que es más poderoso que su propio sentimiento, algo apasionado, y al final pues vuelve a acostarse con Jacobo, con lo cual ya ella pues se constata en la novela pues que no tiene solución, que ella luego, por la educación que ha recibido y por otro personaje, Genoveva, la institutriz que domina en la casa de Guillermo, pues, y que tiene una educación calvinista, hay unos remordimientos que la acosan y al final pues ella se envenena, Jacobo se vuelve loco y bueno, la niña muere anteriormente, que es la que ya detona pues toda la tragedia familiar. El tigre también es otro aspecto interesante. Fijaos que el tigre, Magdalena está situada sobre el tigre. El tigre viene a simbolizar en los sueños pues las pasiones incontroladas. El tigre es un animal fiero, un animal que no conoce el perdón y que Magdalena está encima de esa circunstancia. Los sueños, los recuerdos pueden pues sobre su vida real y entonces pues está llevada en
en volandas, pues por esas pasiones, por esos condicionantes pasionales que al final pues pueden sobre su propia conciencia. La obra Lourdes es otra de las composiciones de Garnelo que está inspirada en otra novela de Émile Zola. Émile Zola, después de acabar esa inmensa saga dedicada a los Rougon-Macquart, pues decide reflexionar acerca del sentimiento religioso de fines del XIX y designa 3 enclaves que a él le parecen fundamentales pues, para propiciar esa reflexión. Y además 3 ciudades que viven el sentimiento religioso de manera diferenciada: Lourdes, Roma y París. En Lourdes, pues, Zola era ateo y es un sujeto que puede analizar el fenómeno religioso como un fenómeno social, ciertamente, ¿no? Se sitúa en ese contexto y esos 3 libros, esos 3 títulos, pues le dan ocasión pues, de analizar un apasionamiento y un fervor religioso en la primera de las novelas, que no deja de ser pues un apasionamiento social al cabo. En la titulada Roma, pues la vivencia de la religión pues con un cierto mercantilismo, podríamos decir, y la titulada París, pues digamos con un contexto de mayor alejamiento de ese sentimiento religioso, ¿no? Y sin duda que no he leído todavía la novela Lourdes, pero que sin duda que aquí en la novela están las claves de interpretación de esta otra composición de Garnelo, ¿no? Porque él mismo en el fragmento escrito por él mismo, que localizamos, donde traslada la intencionalidad que persigue a la hora de plasmar esta composición, pues él habla de su intención de plasmar la diversidad de vivencias con que se vive el fervor religioso, ¿no? Personas que lo viven de una manera pues absolutamente apasionada. Luego hay al fondo pues un personaje inglés que está pues como disfrutando desde un talante turístico de la visita a Lourdes, en fin. Luego pues el clero de Lourdes y el otro clero francés que está presente ahí de manera testimonial, en fin, son episodios en paralelo que vienen a ratificar esta admiración de Garnelo por el propio Émile Zola, que a partir de ahora pues se va a convertir para el Museo Garnelo de Montilla pues en un referente literario de obligada consideración. Pues nada más, espero que haya sido esclarecedor en algunos aspectos para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Miguel Carlos, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que nos explica las claves secretas del cuadro y que pone en relación precisamente los presupuestos de la escuela naturalista, que en España quizá tuvo menos desarrollo en lo literario, aunque hay algunos ejemplos de escritores menos conocidos, pero donde está presente también. Bueno, Leopoldo Alas Clarín sí. decía que de las obras de Zola, que eran tan precisas, cada página de las obras de Zola eran tan precisas y tan descriptivas, que se podía hacer una composición pictórica de cada una de estas páginas. Sí. Hasta tal punto, o sea, Clarín ya veía esas virtudes de Zola a la hora de traspasar su obra literaria a la pintura. Bueno, antes de que nos despida con unas palabras el alcalde, queríamos poner un breve vídeo, dura 2 minutos, que nos envían desde el Museo de Reus.
Hola, soy Marc Ferran, el director del Museu de Reus, y estamos en la sala de reserva de la colección de arte preparando el embalaje de la obra de José Garnelo para el viaje al Museo de Montilla. Durante la posguerra española se planteó la creación del Museo Fortuny, con obras que conservaba el Museo de Reus, más las obras que cedía la familia, pero también con obras de otros artistas españoles, entre los cuales José Garnelo. El museo finalmente no vio la luz, por motivos obviamente de crisis de posguerra, y las obras que fueron cedidas no fueron devueltas a sus autores. Estas obras fueron utilizadas para decorar el Palacio Municipal, que en el año 1990 fue remodelado y por tanto las obras fueron depositadas en el Museo de Reus. Todo el equipo del museo está muy contento de poder participar en la cesión de la obra de Garnelo para el Museo de Montilla. Felicidades. Bueno, pues para terminar este acto nos va a dirigir la palabra el señor alcalde Rafael Llamas Salas. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, acabamos de ver el vídeo, agradecer al Ayuntamiento de Reus y en este caso al Museo Fortuny, pues que nos hayan cedido esta obra. Creo que esto no tiene que ser pensado dos cosas. Primero, la colaboración que hay entre museos y después que nuestro museo tiene la entidad ya suficiente y eso lo avala ya las sesiones que nos ha hecho el Prado para que un museo como Reus entienda que la obra Magdalena pues tiene que estar en el Museo Garnelo. Después agradecer a Miguel Carlos Clemenson una vez más, porque siempre está cada vez que se le solicita, pues que haya venido un poco para contextualizar esta obra, que sin duda alguna cada vez que veamos el cuadro ya lo veremos de otra manera, ¿no? A mí me recordaba que yo creo que el Instagram de hace muchos años, ¿no?, podía estar reflejado en lo que hoy, en los comentarios que hoy nos ha hecho Miguel Carlos, ¿no? Bueno, como siempre, va a acordarnos de Manuel Cabello de Alba, acordarnos también de Antonio Carpio, porque mientras que escuchaba la presentación del cuadro y cuando venía para acá, pero lo importante es que es tomar ciertas decisiones en un momento determinado en un municipio, ¿no?, en un ayuntamiento, ¿no? Hoy tenemos la responsabilidad, porque esto es lo que estamos haciendo, de poder completar nuestra colección y de hacer más grande el Museo Garnelo, pero también yo creo que es de justicia acordarnos cuando se tienen que tomar decisiones que son muy comprometidas y muy difíciles, pero que con el tiempo, solamente el tiempo es capaz de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y también para ya finalizar, ¿no?, pues también poner en valor la apuesta que hace la Corporación Municipal en su conjunto, lo ha dicho Miguel Carlos, ¿no?, por apostar por la cultura de Montilla, que no se traduce en otra cosa que no sea pues apostar por nuestros propios recursos, por
por nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio no solamente material, sino también por nuestro patrimonio inmaterial, en este caso, bueno, el valor añadido que le da a Montilla esos grandes personajes que tiene, de los que nos sentimos muy orgullosos y muy representados, y en este caso de José Garnelo, ¿no? Bueno, a mí ya lo que me preocupa es cuál es el siguiente reto, ¿no? Porque esto no tiene fin, ¿no? Esto será un punto y seguido, y seguramente pues que tendremos ya que abarcar proponernos un nuevo reto para, como digo, para seguir creciendo, para que nuestro Museo Garnelo siga creciendo. Pues muchas gracias, y bueno, yo creo que estamos todos de enhorabuena para poder disfrutar de un maravilloso cuadro en nuestro museo. Muchas gracias.